Oseas profetizó entre los años 750 a 722 a.C. en el reino del norte o Israel. Su nombre quiere decir salvación o liberación. El libro de Oseas denuncia la infidelidad del pueblo hacia Dios y utiliza su matrimonio con Gomer como símbolo de la relación entre Israel y Jehová. En esa relación se muestra el amor incondicional de Dios hacia su pueblo, a pesar de que le sea infiel al adorar a otros dioses. El ministerio profético de Oseas consistió en advertir a Israel sobre las consecuencias de su alejamiento espiritual y sus injusticias sociales, mientras enfatizaba el arrepentimiento, la confesión y el perdón. El capítulo 5 inicia puntualizando 3 acciones: oye, atiende, escucha, refiriéndose a los sacerdotes como autoridades espirituales, al pueblo de Israel como sociedad y a la casa del rey como autoridad civil. Es necesario revisar el acontecer histórico del pueblo de Dios en un recorrido a vuelo de pájaro, o sea, rápidamente, para entender la ira de Dios por la infidelidad de su pueblo. Desde Génesis 3:1 se lee. 31, perdón. Desde Génesis 31:1 se lee. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Más adelante dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Sí se fueron, pero no lo supo su suegro Labán. Dice el versículo 31, respondió Jacob y dijo a Labán: ¿por qué tuve miedo? Pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Porque Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. O sea, Labán llega reclamando porque no avisó Jacob que ya se iba, pero también llega reclamando sus ídolos. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Y por eso con toda serenidad dice, bueno, pues el que los tenga, búscalos. Si los encuentras, pues vamos a ver cómo lo arreglamos. Dice el versículo 34, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Los escondió Raquel. Dice el versículo 46, y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Sahauta, y lo llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo, atalaya Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Más adelante, cuando Jacob está de regreso en Betel, dice Génesis 35 del 1 al 4, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel,
y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Pudieron adorar porque sabiamente Jacob dio la instrucción de deshacerse de los ídolos que algunos habían llevado entre sus pertenencias. Después de muchos años, Dios permite que Moisés saque al pueblo de Israel para ese momento estaba como esclavo en Egipto. Lo sacó con brazo fuerte y mano poderosa. Y el pueblo de Israel avanzó hasta llegar al monte Sinaí. Moisés subió al monte y porque tarda muchos días, dice Éxodo 32. Viendo al pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Dios no le permite a Moisés entrar a la tierra prometida, pero Moisés da un discurso al pueblo un poco antes de morir, en donde previene al pueblo contra la idolatría. En Deuteronomio 4, del 15 al 31, encontramos esto. Dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra,
que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Más adelante, en Josué 24, registra el discurso de despedida de Josué, quien hace hincapié en que el pueblo confíe en Dios, porque de lo contrario tendrán consecuencias. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Dice el versículo 13, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. El versículo 14, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. El versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. El versículo 19 dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él os volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Dice el versículo 23, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Después de la muerte de Josué, en el periodo de los jueces, que duró entre 200 y 350 años, el pueblo de Israel se alejó de Dios y adoptó las prácticas de sus enemigos, lo que llevó a la idolatría. Como consecuencia, Dios permitió que las naciones vecinas oprimieran al pueblo de Israel. Cuando Israel clamaba a Dios, Dios les enviaba a jueces que los liberaran de la opresión. Así que de tiempo en tiempo el pueblo pecaba, eran oprimidos. Pero alguien o algunos se arrepentían y clamaban a Dios. En su bondad, Dios los liberaba. Pero muchas veces volvían a pecar, de muchas maneras. Entre ellas era adorar a quienes no son Dios. Hasta ese momento el gobierno del pueblo era por medio del que fue el último juez, profeta y sacerdote, quien consultaba a Dios directamente. Sí, Samuel. Pero el pueblo de Israel quiso ser gobernado como todos los pueblos vecinos que tenían reyes. Así que se lo hicieron saber a Samuel. En 1 de Samuel 8, dice el versículo 1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. El versículo 5 dice, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto,
constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Dice el versículo 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora en el versículo 19 se lee, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Dios por medio de Samuel les da la ley para sostener al rey y a toda su corte. Dios nombra a Saúl como su primer rey, a quien Dios le quita el trono por haber desobedecido su palabra, diciéndole Samuel, obedecer es mejor que los sacrificios. David, el gran rey de Israel, a quien Dios le promete que no faltará rey en Israel que sea de la simiente de David. Fue conquistador, extendió los límites del reino. Al igual que Saúl, reinaron 40 años cada uno. Salomón, el rey sabio, pacífico, constructor del gran templo de Jerusalén, pero que en la vejez recibió una sentencia divina que se cumplió en manos de Jeroboam, el cuarto rey de Israel. La idolatría en la época de los reyes fue una constante que marcó la división y posterior caída del pueblo hebreo. Frecuentemente se concertaban alianzas políticas y matrimonios extranjeros, lo que los llevó a la adoración a deidades cananeas como Baal y Asera, el culto a astros y prácticas como el sacrificio de niños. El primer rey de Israel o reino del norte mandó a hacer becerros de oro que colocó en Dan y en Betel para evitar que el pueblo fuera a Jerusalén para adorar. Pero el punto más exagerado ocurrió cuando en el reinado de Acab y su esposa Jezabel, quienes declararon oficial el culto a Baal y persiguieron a los profetas de Jehová, lo que dio lugar a la destrucción del reino formado por 10 tribus y el exilio a manos de Asiria en el año 722 a.C. En el reino del sur, Judá, algunos reyes como Manasés introdujeron prácticas de astrología y el sacrificio de sus propios hijos por fuego. Otros monarcas como Ezequías y Josías también estuvieron participando, pero ellos fueron más atentos, ellos fueron más obedientes a la palabra. Lideraron reformas religiosas radicales, destruyendo altares paganos e implementando reformas como centralizar el culto en Jerusalén, después de descubrir el libro de la ley, que lo tenían perdido, lo que eliminó temporalmente las prácticas idólatras. No obstante, los reyes y el pueblo fácilmente seguían las costumbres de las naciones vecinas, lo que finalmente provocó la caída de Jerusalén como capital del reino de Judá y el exilio por 70 años en Babilonia. Todo esto consecuencia de la idolatría. Por su parte, Dios siempre cumplió su promesa. Envió a sus siervos los profetas que les hacían saber sus equivocaciones, sus rebeldías y los resultados que obtenían si seguían en la idolatría. En este orden de ideas, hoy revisamos Oseas 5 del 1 al 4. Oseas 5:1 dice, sacerdotes, oíd esto.
Y estad atentos, casa de Israel, y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Particularmente este pasaje ahora nos trae un momento importante para que podamos reflexionar la palabra específicamente. Los sacerdotes son las autoridades espirituales. Fueron puestos por Dios para dirigir al pueblo en la adoración a Dios, junto con los profetas. Y los sacerdotes y los profetas pedían a Dios dirección para enseñar al pueblo de Dios, para enseñarles la manera en que debían obedecer los mandamientos que están en el Antiguo Testamento. Para los cristianos de hoy, se refiere a toda la Biblia. A ellos les dice, oigan. En la Biblia, oír significa mucho más que percibir sonidos. Incluye aspectos como atender con la mente, discernir y sobre todo, obedecer. Escuchar y hacer son inseparables. Si no hay obediencia o un cambio de actitud, bíblicamente no se considera que se haya escuchado. En ese momento histórico, los sacerdotes tenían la responsabilidad de enseñar la verdad, pero en su lugar enseñaron doctrinas falsas y toleraron la idolatría. Enseguida se refiere a toda la sociedad de Israel, se refiere al reino del norte, a las 10 tribus que conservaron el nombre del reino de Israel. A ellos les pide poner atención. Estar atento en el contexto bíblico es una llamada a la acción y a la reflexión. Puede decirse que es escuchar con el corazón, comprender y actuar en consecuencia. La atención tanto a la voz de Dios como a las necesidades de los demás es esencial para el crecimiento espiritual y para la vida en comunidad. Para ese momento, todo el pueblo se había alejado de Dios y participaba de la adoración a los ídolos. Al rey con toda su corte, dice, casa del rey, escuchar, ya que tienen responsabilidad en el bienestar de su pueblo. En esos tiempos se calificaba la bondad de un monarca observando la manera en que vivía el pueblo, porque los reyes debían procurar que sus súbditos disfrutaran de la protección y bondad de su rey. Tristemente, en lugar de proteger y dirigir al pueblo con justicia, lo guiaron hacia el pecado y el abandono de los mandamientos divinos. Estos dos montes, Mizpa y el monte Tabor, eran lugares geográficos importantes, pero se convirtieron en centros de culto pagano y por lo mismo centros de idolatría. Desafortunadamente, fueron precisamente los falsos profetas, los sacerdotes irresponsables y los reyes en turno quienes se apartaron de Dios y llevaron al pueblo a adorar ídolos. La idolatría fue creciendo y Dios en su bondad cada vez hablaba, llamaba la atención, se puede decir que amenazaba con castigar. En este versículo se habla de juicio, pues ya han pasado muchos años y toda la nación ha caído en ese horrible pecado. Hoy, el pueblo de Dios está formado por todos y cada uno de los que han creído en Jesucristo como su Salvador, Señor y Rey. El apóstol Pablo dice que Dios ha dado regalos a la iglesia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero si el Espíritu Santo indica que se reflexione sobre la necesidad de oír
atender y escuchar, quiere decir que a quienes Dios ha puesto para perfeccionar a los santos, no está desarrollando bien su labor. No estamos desarrollando bien la labor que nos ha sido encomendada. Así que cuidado con la idolatría. Es importante la honestidad y la obediencia en la vida de cada hijo de Dios. Pero aquí y ahora, los que están puestos por Dios para edificación del cuerpo de Cristo, tienen una gran responsabilidad al enseñar lo que dice la Escritura. Y no deben olvidar que las acciones tienen consecuencias. De ahí la voz oportuna de Dios diciendo, oye a los sacerdotes, pongan atención y vivan la palabra. Atiende al pueblo. Puede ser que alguien sí enseñe la palabra, pero el pueblo no tiene tiempo de acudir, está muy ocupado. Escucha, le dice al gobierno civil, escucha a los reyes de ese momento, escucha, oye, atiende, escucha, porque Dios quiere hacerte crecer, bendecirte, quiere que aprendas a disfrutar su palabra. No se olviden, búsquennos en las redes, compartan, disfrutando la palabra. A nombre de Rosario Hernández Ojeda. Bendiciones.